Y entonces le dijo: Yo soy Dios, el que te sacó de Ur de Caldea, para darte esta tierra que habrás de heredar a tus descendientes. Aquí esta parte de te sacó es la palabra otsetija. Y esa parte también puede ser, aquí está traducido como sacó, pero también puede salir puede ser traducida como engendrar. Si la ves desde el punto de vista de engendrar, ¿cuándo lo engendró? Desde que le sacó de Ur. Cuando salió De Ur de los Caldeos. ¿Por qué tendría todo el sentido que diga que lo engendró cuando salió de Ur de los Caldeos? Porque en Ur adoraba a otros dioses y cuando sale de ahí empieza a obedecer y sale de ahí. Ahora, míralo desde el punto de vista que cuando está en Caldea, Caldea no es hebreo, es que es un gentil. Y si es un gentil y lo está engendrando Dios, ¿cómo que lo está engendrando? Como hijo de Dios, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el primer gentil tiene que salir de Ur de los Caldeos, o tiene que ser engendrado cuando sale de Ur de los Caldeos para ser un hebreo. ¿Sí? Fíjate la importancia que sea o que pueda ser traducido como yo te engendré cuando saliste. Porque entonces, si Él es el Padre de multitud de naciones y todos siguen sus pasos, ¿qué tienes que hacer? Salir de allá. Y en ese momento, ¿qué te hace Dios? Hijo. Pero ahora viene la parte fea. Tú sigues en la misma tradición, sigues en la misma situación. ¿Realmente has salido y te has convertido en hijo de Dios? Porque estás trabajando igual para el 24, para el 31, para el Día del Niño, el Día del Padre, el Día del esto, el Día del otro. Pero las fiestas de Dios, las cosas que tienen que ver con Dios, ¿qué haces? No, esas no son para mí. ¿Por qué? Porque tú no has sido engendrado para salir. Tú quieres seguir viviendo ahí. Entonces no puede ser considerado que tú has sido engendrado. ¿Sí? Fíjate la fuerza que tiene. Luego el 8. Y preguntó a Abraham y dijo: Eterno Dios, ¿cómo sabré que he de heredarla? Y Dios le dijo: Toma para mí una ternera de 3 años y un chivo de 3 años, también un carnero de 3 y una tórtola y un pichón. Aquí, si te fijas, le está diciendo, si no leemos correctamente o si no se traduce correctamente, vas a encontrar que una ternera, un chivo, un carnero, y luego vas a encontrar una tórtola y un pichón, ¿sí? La palabra pichón viene de la palabra bejosal, y bejosal casi siempre esa palabra sirve para aclarar algo. Entonces, desde esta perspectiva de la palabra que sirve para aclarar, cuando te habla de la tórtola y un pichón, no es que sea y un pichón, sino una tórtola pichón. ¿Que vendría siendo qué? Como una tórtola pequeña. Una tórtola pequeña. Ahora, ¿cuántos animales son? 4. La ternera, el chivo, el carnero y la tórtola. Si lo traduces mal, ¿cuántos son? 5. Son 5, ¿verdad? Vamos ahora al 10. Y tomó Abraham todos estos animales, los sacrificó y partió en mitades, y colocó cada mitad frente a la otra, pero los pájaros no los partió. Aquí esta palabra de pájaros es la palabra sipor, y la palabra sipor, que es traducida como pájaros, en el hebreo la palabra sipor es la última, ahí en el hebreo es la última que vas a encontrar del primer renglón. Y esa palabra sipor está en singular, no en plural. Pero
como tradujiste como un pichón, lo que vas a hacer es a traducir sipor, lo vas a traducir como plural. Pero aquí tenemos un problema porque entonces ya no son, ya son más cosas, ya son 5. Y aquí en esta situación, ¿cuántos animales dijimos que eran? 4. De esos animales, ¿cuántas piezas van a ser? Esta parte está muy profunda. De estos animales, de estos 4 animales, ¿cuántas piezas van a ser? Si los corta a la mitad, pues serían 6 y el pájaro que no lo parte serían 7. Ok, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 6 mitades y uno entero. Bueno, 6 mitades y uno entero. Hacen un total de 7. Ahora, antes de eso, todas las mitades están ¿qué? Unidas. ¿Sí? Pero mira la... ¿Para qué sirve? ¿Qué puedes sacar de esos 4 animales? ¿Dónde los has visto? En los sacrificios. ¿Y cómo se usan? ¿Cuál es el contexto de usarlos? Es para los diferentes tipos de ofrenda. Pero a final de cuentas tienen una forma de usarse. Es para, de acuerdo a tu capacidad económica, ofreces de más a menos. Exactamente. El que da el becerro, Es porque El que tiene más. pues tiene más. Y el que da la tórtola, Es el que tiene. tiene menos. Ahora, ¿quién dio más delante de las personas? ¿Quién dio más? ¿El del becerro o el de la tórtola? de la torta. Pues es contado igual porque la cabana es la que importa. Ante las personas puede ser que el del becerro. Pero ante Dios, la cabana te indica que el dio igual el del becerro que el de la tórtola. La diferencia es que el del becerro tiene más, el de la tórtola no. Ahora, si tú tienes dinero, ¿qué ofrecerías? ¿La tórtola o el becerro? ¿Por qué no ofrecerías la tórtola? Porque si tengo la capacidad, entonces le estoy mintiendo a Dios, no estoy haciendo una buena cabana. Estoy haciendo una mala cabana. Pero quiere decir que entonces en virtud de lo que yo ofrezca, ¿qué tengo? Bendición. Bendición, ¿qué más? Poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si no tengo poder adquisitivo, pues ya hago la tórtola. Pero si sí lo tengo, claro, no está, si te fijas, no hay cereales. Porque cereales lo ofrece ¿quién? Las viudas y los... El que no tiene nada, nada más tiene para comer eso es lo único que come. Pero hasta de la boca se va a sacar por llevarle a Dios. ¿Sí? Eso tienen que comprenderlo muy bien. Si no tienes nada para comer, lo que comes te lo sacas de la boca y se lo llevas a Dios. ¿Cómo lo va a traducir Dios? Cuando hay una buena cabana que te haya sacado de la boca para darle a Dios, significa que Él te va a dar ¿qué? Lo doble. Pero eso es cuando tú te lo sacas de la boca. Ahora, también esa es otra cosa que tienes que comprender muy bien. Si no tienes nada más eso para comerte, por eso los pajaritos te dicen, tú vas a tomar los huevos. ¿Por qué? Porque si tomas a la mamá, ¿quién va a cuidar esos huevos? Es muy probable que mates a la mamá y mates a los huevos. Por eso lo de las galletas. Es la galleta lo único que le puedo dar a Dios. Tengo 2. Una va para ofrecerle, la otra me la como. Pero si nada más tengo una sola para comerme, ¿qué le voy a dar a Dios? Puede ser, pero fíjate cómo es la situación ante Dios. No tienes, no lo hagas. ¿Qué es lo que hace el hombre? Ah, no, es que usted le tiene que dar a Dios, sí, pero la persona no tiene para comer. No, pues es que de todo usted tiene que darle porque Dios va a ver. No, la persona no tiene para comer. ¿Sí me explico? El problema del concepto de esto, mira cómo Dios lo maneja. ¿Tienes dinero? Vas a dar lo superior. No tienes, no lo des. Ah, pero sí tengo dinero y estoy dando lo inferior, entonces tú estás mal. No me sirve de nada que me traigas una tórtola, porque tienes y te lo estás comiendo. ¿Sí me explico? Es como cuando quienes vendieron sus bienes y fueron y ofrecieron
menos de lo que vendieron, ¿no? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Ah, Porque aparte ni se los estaban pidiendo. no, aparte, fíjate, ese es un buen ejemplo para ver cómo mal usan el dinero, o el versículo para usártelo para... fíjate cómo es esa parte, por eso es lo que te digo, no tienes para comer, no des. Tienes herramientas para generar tu comida, no las vendas y me lo traigas, porque entonces, ¿qué vas a comer? ¿Sí me explico? O sea, ¿y qué dirías tú si nada más tienes una galleta y tienes a tu niño? ¿Qué dirías? No, mijo, no te voy a dar algo, se lo voy a dar a Dios. Ese es un Dios mezquino, porque está viendo el hambre del niño y no le está dando al niño. No, primero yo. ¿Sí me explico? Una vez que comes, ¿qué vas a hacer con tus fuerzas? Cuando tú realmente buscas a Dios, vas a hacer lo posible por darle a Dios cuando tú tienes. Pero si no tienes, entonces no das. ¿Sí me explico? En esta situación, si te fijas, entonces va de mayor a menor. Aquí va a comenzar un pacto, y este pacto comienza con estos 4 animales. Y estos 4 animales te habla entonces de mayor a menor. ¿Ese pacto va a ser con quién? ¿O para qué es ese pacto? De la descendencia. La descendencia. Entonces, si tiene que ver con descendencia, esto tiene que ver con algo específico que tiene que ver con Dios. Ahorita vamos a ir viendo la profundidad que hay en estos 4 animales. Ya dijimos que vamos de más a menor. Y se convierten en 6 más 1 al final. ¿Sí? 6 animales y al final nada más una ave. Y bajaron unas aves de rapiña sobre los cuerpos y las ahuyentó Abraham. En esta parte, esta ave, o que vendría siendo la palabra Ja'ai, vendría siendo, puede ser traducido como un halcón, y te hace la parte de rapiña. En esta situación es una ave impura. Pero los halcones son aves de rapiña, son aves de casa. Se menciona como que es ave de rapiña. Por ejemplo, en la traducción sí te dice ave de rapiña, y una de rapiña tiene que ver con impureza. Sí, porque Sí. cuanto a los animales, los halcones, ellos son de cazar animales vivos, no son carroñeros. Bueno, aquí está traducido como halcón, pero obviamente si te dice de rapiña, entonces tiene que ser a lo mejor algún derivado. ¿Sí? Y te dice, aquí nada más en esta situación puedes ver que lo que está haciendo Moisés es llevar los animales, los está dividiendo, pero ¿qué es lo que está quedando? ¿O qué es lo que está pasando? Es que una ave impura está tratando de evitar que se lleve a cabo a cabo el pacto. ¿Qué te muestra eso? Que siempre va a haber algo de impureza tratando de evitar el pacto entre tú y Dios. Y eso es lo más delicado, lograr detener la impureza. Ahora, la impureza no nada más es impureza sexual, porque la impureza puede ser de muchos tipos. ¿Sí? Estamos acostumbrados, como decíamos, de la espiritualidad. La espiritualidad no nada más es para Dios, también puede ser para las personas, o del diablo, mejor dicho. Pero también la impureza no nada más puede ser sexual, puede ser de otro tipo. ¿Por qué de otro tipo y no nada más sexual? Porque todos somos humanos y todos batallamos en algo. No es un estándar decir todos batallan con esto. ¿Sí? Y como no es un estándar, por eso la impureza que puede estar estorbando no puede ser lo mismo para ti que para mí. Pero sí es importante saber en qué estamos batallando nosotros. Ahora, en este versículo 12 se considera que aquí es donde ocurre la séptima prueba, porque lo que está haciendo ahí es que a él le viene un letargo que se apodera de Abraham, y aquí un pavor, una densa penumbra sintió caer sobre él. Y fíjate cómo lo que está haciendo en el ave con los animales es tratar de que se lleve a cabo el pacto. Pero en este 12
Si te fijas, esto es algo externo. Y esto externo interfiere para bien o para mal. ¿Sí? Esto es algo que está allí dentro de esto. Y te dice que es una densa penumbra que lo hace caer. Esto también puede ser considerado como una muerte. ¿Quién más se murió? Que es considerado que también ahí se murió. Adán cuando Eva. ¿Cómo ocurre? Una densa penumbra, cayó en un letargo, algo pasó. ¿Qué ocurre después de ahí? Después de ahí ocurre el nacimiento. ¿Qué nacimiento? Pues Eva. Aquí en esta situación, él está cayendo en algo parecido. ¿Y qué va a ocurrir después de ahí? Pues un nacimiento. ¿De quién? De la simiente. ¿Sí? Entonces, en este letargo, fíjate cómo lo que encontramos atrás, cuando vimos el versículo 7 que decía que Él te sacó de Ur de los Caldeos, que puede ser traducido como Él te engendró, ese puede ser un engendramiento ¿qué? Espiritual. Y si aquí está muriendo y está resucitando, podría ser un engendramiento ¿qué? Bueno, acá es físico, porque acá sería acá físico. es tangible. Exactamente. El nacimiento de Isaac. No, en el caso de él, que él está apoderándose de un sueño que muere y que resucita, esa es una implicación física también. Fíjate cómo tiene que ser para que nazca Isaac, también una muerte de él. No nada más en el resucitar y que tenga relaciones con su mujer y tengan a Isaac, sino en su forma de él también resucitar. Para que de esa nueva creación se genere ¿qué? Una nueva vida. A mí sí se me hace curioso esto que él caiga en un letargo, igual que con Adán, y es para engendrar, ¿sí? Pero de una situación diferente, y de una manera u otra tendría mucho sentido porque dijimos la ley del robo. Si nace Isaac, siendo su padre el mismo de anterior, ¿qué tipo de a quién podría pertenecer? Pero si su padre cambia su naturaleza, la ley del robo cambia, porque entonces él ha sido engendrado de alguien que no te pertenece a ti. O sea, fíjate cómo también ahí puede caber esto. Le dijimos algo externo, 13. Y Dios le dijo a Abraham: sabrás que peregrina será tu descendencia en tierra extraña, y serán esclavizados y los harán sufrir 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjate cómo tiene mucha importancia lo que conocemos como pleonasmos, o más dicho, la redundancia. Dios le dijo a Abraham: sabrás. Si está hablando de la misma frase, sabrás, ¿a qué se refiere? A lo físico y a lo espiritual. En tierra extraña y serán esclavizados y los harán sufrir 400 años. ¿Cuántos animales son en total los que llevamos? 4. ¿Y cuántos años están esclavizados? 400. Uno por cada 100 años. Ahora, ¿cómo van los animales? De mayor a menor. ¿Y cómo es la vida en Egipto? ¿De mayor a menor? ¿O de menor a mayor? De mayor a menor. De mayor a menor porque entra el becerro. ¿Sí? Y conforme van pasando por cada uno de los niveles hasta terminar como un ave. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir con el ave? Algo que si se fijan ustedes van a ver en cómo enseñan los halcones a volar a sus hijos, a veces es llevándolos en el cuerpo mientras ellos van volando. Entonces un ave tiene que ir sobre el padre volando, y dice en una parte, vamos a ver qué dice Dios: yo te traje sobre mis alas. Y te dice traer como si fuera un ave que se trae a su polluelo, ¿sí? Pero es de mayor a menor, como si estuviésemos hablando que estos animales son uno por año, por cada 100 años. Y también la otra situación es que se están volviendo 6 piezas. Y cuando son 6 piezas, si no están enteros, quiere decir que están partidos. Entonces ya no hay una unidad ahí. Ya están siendo divididos. Hasta que se convierten en una sola unidad. Porque ¿de qué sirve que sea el becerro si está partido?
¿De qué sirve el chivo si está partido, pero la tórtola está unida? Tienen que llegar a la humildad, ¿no? Y a la unidad, a la humildad, y ser uno solo para salir de ahí. No te puedes quedar nada más en Egipto. Era lo que estábamos viendo, que necesitas estar en una tribulación o en una prueba para que encuentres la consolación. Y si no llegan ahí, no tendrían la consolación. Pero ¿cómo llegan sintiéndose fuertes? Está Faraón, ese José, siendo el fuerte. Y poco a poco vas bajando de categoría. Ahora, es cierto, porque cada uno de estos representa un tipo de ofrecer de sacrificio. Esos son los animales que se usan para los sacrificios. Y luego también a esa nación que habrán de servir, yo he de juzgar, tras lo cual saldrán con una gran fortuna. Fíjate cómo el hecho de que Dios juzgue a las naciones que puedan pensar que ellos tienen el control de todo lo que tengan a la mano, al final de cuentas terminan siendo juzgados por el que realmente tiene el control. O sea, la nación está oprimiéndolos y ellos creen que tienen el control, pero al final de cuentas Dios es el que Dios es el que los controla. ¿Sí? Pero esto que está ocurriendo aquí, que le está diciendo, ¿está bajo qué? O sea, Dios le está hablando a Abraham. ¿Cómo está Abraham en ese momento? Pues ahí ya tiene fortuna, ya está bien Ya posicionado. está fuerte. No. Fíjate. Ahorita, esto que estamos leyendo, Dios le está diciendo a Abraham. En este momento, bajo este contexto aquí donde estamos, ¿cómo está Abraham? Ahorita, acabamos de leer el 12, el 13, el 14... Y luego también, ¿cómo está físicamente aquí en estos versículos? ¿Cómo está Abraham? Pues débil, porque si venía del extraño letargo. Ni débil. Él todavía está en el letargo. Por eso te dice el 13, saber sabrás. ¿Bajo qué situación está Abraham viendo y vislumbrando el futuro? Tienes que considerar que ahí Dios está hablando con él y todo lo que puede estar viendo, no nada más lo que vio antes. Por eso lo que decía el 12:1, las cosas que yo te voy a hacer ver, no nada más la tierra, sino todo el procedimiento. Pues está totalmente rendido. Sí, está perdido, o sea, no tiene control sobre él está tirado. ¿Sí? Y luego, 15 y 16. Y tú volverás a tus padres en paz y serás sepultado tras una buena vejez. Y la cuarta generación volverá aquí, pues no colmará el mal del Emorí aún. Éxodo 25. Está hablando de la cuarta generación. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué Dios no mete a otro pueblo a Egipto y por qué tiene que meter a la descendencia de Abraham? Esa generación de la cual está hablando, porque aquí te dice, ellos no han llegado al colmo hasta la cuarta generación. Si Dios mete a otra generación, más dicho, a otro pueblo, a Egipto, le va a pasar lo mismo que a los amoritas, ¿Qué van a hacer? A desviarse de las cosas de Dios y a volverse como quienes, como los egipcios. Eso que les decía una vez, que cuando Dios te permite un problema a ti, te lo permite a ti porque tú puedes subsistir, sobresalir y vivir a ese problema. Si Dios se lo deja a otro, ese otro se mata o ese otro se muere. En esta situación se mete a los amoritas. Cuando te está diciendo que hasta la tercera y cuarta generación, quiere decir que ellos, si los mete, si estando afuera, en el lugar donde Dios les va a dar, que están aquí, los amoreos, si estando ahí se están volviendo locos y están depravándose de generación en generación, ¿qué les hubiera pasado si se meten con los egipcios? Claro. Sí, se vuelven peor, se vuelven igual que ellos. El hecho de que meta a la generación, a la descendencia mejor de Abraham, es porque ellos están manteniendo una línea. ¿Sí? Y a final de cuentas tienen que ser humildes y tienen que caer en unidad. Pero si mete a otros, si estando fuera se depravan,
ahora cuando están con ellos se vuelven igual que los demás. ¿Sí? Por eso Dios no va a meter a cualquier persona o no le va a poner ciertos problemas porque sabe que esa persona se puede matar. Ahora, ¿qué tan fuerte se está volviendo allá afuera como para que haya personas que se están suicidando? Es cuando dice que no te da más de lo que puedes soportar. Pero si te estás suicidando con algo que ni siquiera es tan fuerte, entonces ¿qué clase de generaciones se están haciendo? Porque el incremento en los suicidios se está elevando. Y eso ya te está hablando de algo que está mal. 17. Y fue cuando el sol se puso, una densa niebla apareció, y como un horno humeante y una llamarada de fuego, cruzó entre los pedazos aquellos. Mira, para que los pedazos estén partidos a la mitad, tiene que haber entre ellos sangre forzosamente. Es como las carpetas rojas que tienen entre los reyes. Eso tiene que ver con pasar sobre la sangre. ¿Sí? Y cuando pasa sobre la sangre, eso representa que están haciendo un pacto. Ahora, aquí en este versículo no vas a encontrar a Moisés caminando con el Señor. Digo, Abraham. Abraham no está caminando. ¿Quién está caminando? Nada más te está hablando desde un punto de vista que él está observando que hay un horno y una llama humeante que está caminando sobre los trozos, pero no está Abraham. Y si te fijas, hay dos cosas: horno humeante y una llamarada de fuego. No son lo mismo. Una llamarada de fuego y un horno humeante. Aquí de una vez se las acomodo. Dice Esh. ¿Se acuerdan que les dije? Ahí sí estoy mal yo. La del otro día les dije que está Ish. Isha y Isha nos dijiste. Ajá, y está mal. Porque no es Isha, es Ishe. ¿Les había dicho Ishe? Es Ish. Esh, perdón. Ese es fuego. Y proviene del hombre. Porque si le cambias la I por la E, el hombre cambia a fuego. Sí, ese es un problema ahí que a mí se me fue. Esh, entonces es fuego. Es fuego, sí. Y fuego está relacionado con el hombre. Porque cambias la I por la E y se convierte en fuego. Pasas de Ish a Esh. Isaías 62:1. Entonces el que pasa en medio es el Eterno. Es el Eterno, no es él. Incluso consideran que la forma de caminar es, pero en forma elíptica, no en forma recta, porque se hacía de forma elíptica para demostrar que era duradero el pacto. Entonces los dos personajes, porque tienen que ser dos, el que está haciendo el pacto y el que está recibiéndolo, los dos tienen que caminar por lo mismo, pero en forma elíptica. Pero aquí no estamos viendo a Abraham, pero sí estamos viendo dos cosas diferentes, tanto el fuego como el horno. Esos son dos fuegos diferentes, y esos fuegos diferentes tienen que ver con Esh. En este caso, la antorcha, la llamarada de fuego correspondería al Padre, y el horno humeante correspondería al hombre, porque el hombre nada más es humo. No hay una llamarada como tal. Dios es el que genera la antorcha, el fuego. Sí, Él es la antorcha. Pero el hombre es el humo, lo humeante es humo. Ahí también algunos consideran que la antorcha puede ser el Mesías, pero ya eso sería como que forzar un poquito la situación, ¿no? Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Y su salvación se encienda. Por eso te digo que algunos consideran que esa llamarada es el Mesías, porque la antorcha tienes estas dos cosas, otra vez el horno
y el fuego. Y el fuego representando al Mesías en esta antorcha. Pero eso, volvemos a lo mismo, eso sería como que, siento yo como que forzar un poco el versículo. Luego 18. Ese día pactó Dios con Abraham un pacto diciendo: para tu descendencia he dado esta tierra desde el río Nilo de Egipto hasta el río mayor, el río Éufrates. Fíjate cómo nosotros queremos que la bendición sea literalmente espiritual, pero lo que Dios está diciendo es una forma física, ¿sí? Porque te dice las distancias o los lugares de dónde a dónde. Te dice desde el río Nilo hasta el Éufrates. No es que nosotros vamos a ir al cielo. ¿Dónde dice? Pero sí dices que eres descendiente de Abraham, pero ¿dónde dice que hay una descendencia en el cielo? ¿Sí? Fíjate cómo implica esto que veas que él ha sido engendrado al salir de Ur, que él tenga que casi morir para resucitar con el pacto, y que le esté diciendo que el pacto es toda la gente, pero no nada más eso, sino un lugar. Y tú pases por encima de lo que Dios dice y digas: a mí me dio el cielo, a ellos les dio la tierra, pero yo soy descendiente de Abraham. ¿Sí me explico? O sea, fíjate cómo tienes que pasar literalmente sobre las palabras de Dios. Porque este pacto, fíjate el 18, este pacto, ese día pactó Dios con Abraham. No es Abraham con Dios, es directamente Dios con él. No puedes echar por tierra lo que Dios habla, dice y pacta. ¿Por qué? Porque entonces sí haría, otra vez como dijimos, Dios acepción de personas, porque lo que dijo está haciendo una acepción, porque no es para ellos ahorita y luego no, y luego sí y luego no. Entonces no es coherente, ¿sí? Por eso es importante que no puedas decir que tú eres un gentil, porque entonces tú no eres parte de. Fíjate nada más lo fuerte que está aquí y cómo es que tengamos que llegar a esto. Decía alguien que leía, dice: no sé cómo algunos hermanos dicen que no es necesaria la tierra. Y me quedaba pensando, pues sí, porque como nunca lees el principio, o lo lees como tú quieres leerlo, bajo lo que alguien te dijo, no importa que esté escrito y que lo hayas leído. Porque si hay gente que me encontraba con él, no, sí, yo he leído muchas veces la Biblia. Y entonces, o sea, no es nada más de leerla, va más allá, ¿sí? Luego, el versículo 19 al 20. La región de los quenitas, los quenicitas y los cadmonitas, la de los gitim, los perisim y los refaim. Aquí, si te fijas, son 10 naciones. ¿Cuáles y cuáles y cuáles? La región de los cananeos, los quenicitas, los cadmonitas, los gitim, los perisim, los refaim, 6 son 5, los emoritas 7, los kenanitas 8, los girgasitas 9 y los jebusitas 10. Están siendo ciertos cumplimientos parciales, porque lo que es Edom, Moab y Amón, que vendrían siendo los eneos, ceneseos y los cadmoneos, fueron conquistados por ellos. Los eneos, los ceneseos, los cadmoneos son conquistados por Edom, Moab y Amón. Los hijos de Israel no tuvieron permiso de conquistar a esas 3 naciones. ¿Qué implicación o qué importancia tendría con esto que estamos viendo? Fíjate lo que estábamos diciendo del 18. Ese día pactó Dios con Abraham, ¿sí? Y le habla de 10 cosas. Cananeos, quenitas, cadmonitas, gitim, perisim, refaim, emorí. ¿Por qué si son 10, Dios no le permite conquistar a las 3? Mira, todo tiene un candado, siempre. ¿Por qué Josué no les da el reposo a Israel?
Porque si no ya se hubiera acabado. ¿Por qué Dios no permite que conquisten esas 10 naciones? Lo acabas de decir. ¿Por qué Dios no le da, por qué Josué no les da reposo a la tierra de Israel? Se hubiera acabado ahí. Se hubiera acabado. ¿Por qué Israel no conquista estas 10 naciones? Se acabó. Se hubiera acabado. Isaías 11:14. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Esa profecía te está hablando del final de los tiempos. Cuando esa profecía se cumpla, entonces ¿cuántas tribus serán ahí en total? Las 10, ¿no? Las 10. Por eso el pacto que está haciendo con el Señor te dice desde el río Nilo hasta el río Éufrates. ¿Por qué cuando llegan ellos no agarran esas 3 tribus? Porque esas 3 tribus ya están ocupadas. Ellos no pueden obtener todo el territorio. ¿Por qué? Porque eso se los iba a dar hasta el final. Porque se acaba entonces el asunto. Así de sencillo, ¿sí? Pero si Dios está diciéndolo, se tiene que cumplir. ¿Por qué no se cumple? Porque si se cumple, se acaba todo y ya no nos toca nada a nosotros. ¿Por qué Josué no les da reposo? Porque se acaba todo y ya no nos toca nada a nosotros. ¿Sí me explico? O sea, fíjate cómo tienen candados. Forzosamente se tiene que cumplir. ¿Por qué no se cumple? Porque Dios no quiere, porque entonces se acaba todo. ¿Sí? Es cuando le van a conquistar, ¿qué es lo que vimos? Le dice Dios, a ellos no los toques, y a estos tampoco, y a aquellos tampoco, a todos los demás acábatelos. ¿Quién lo está haciendo? Dios. ¿Por qué? Cuando ocurre la división de las 2 casas, ¿qué dice Dios cuando llegan a querer regresar a los de la casa del norte? Llega el profeta y les dice, oh no. Eso lo hizo Dios. Entonces, no conquistar a esas tribus no se hace. ¿Por qué? Porque eso lo hizo Dios. Josué no da reposo. ¿Por qué? Porque eso lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque el plan es de Dios. ¿Por qué? Porque te tiene que alcanzar un pedacito a ti. Y si lo completa ahí, ya no te toca nada. ¿Sí me explico? Fíjate cómo está completamente con sus candados y para que todo encuadre. Y si no encaja, no es Dios. Pero fíjate cómo tienes que ir viendo cómo están las situaciones. Porque si no te haces pelotas y empiezas a decir, no, es que está mal. Lo que estamos viendo en los territorios estos que no son considerados o que no agarran, es lo que se conoce hoy como la Franja de Gaza. Esa Franja de Gaza, ese es el talón de Aquiles. ¿Sí? Ahora, cuando encuentras esto de Isaías, que ellos van a venir, quiere decir que eso lo va a hacer ¿quién? Dios. No importa que pongas al anticristo, no va a lograr nada. ¿Por qué? Porque no es Dios. Entonces, en la línea del tiempo, ¿esto hasta cuándo pasa? ¿Cuándo va a pasar esto que sean siervos? Eso ocurre aquí, en el milenio. Porque eso tiene que ocurrir cuando venga Jesús. Y cuando todo se reúna de nuevo, entonces la Franja de Gaza va a desaparecer. ¿Y qué va a ser? Parte del pueblo, porque te está diciendo muy claro el versículo, mismo, el 18, desde el río Nilo hasta el río mayor del río Éufrates. Este lugar no va a ser conquistado hasta que venga Jesús. Y esto se soluciona hasta que venga Jesús. Si Jesús no viene, no se puede llevar a cabo. No importa cuántos anticristos aparezcan y hagan sus tratados de paz, no se puede. No sé, eso los había dicho, ¿no? Que eso es como que contraproducente, que le digan que son 3 años y medio de paz y 3 años y medio de no, cuando ves los sellos y todos empiezan con problemas. Pero resulta que tú te vas a hacer el arrebatamiento antes de los sellos y entonces quedas igual tratado de paz. Si va a empezar con problemas. Bueno, ya lo vamos a hacer rato. Ok, entonces vamos al 16. Y Sarai, la esposa de Abraham, no le pudo dar hijos, y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Ahora sí, si te fijas, tienes 2 problemas aquí. Al principio estábamos hablando de 2 hombres. ¿Quién? Lot y Abraham. Siempre va a haber 2. Y esos son los hombres. ¿Ok? Aquí estamos hablando de ¿qué? De 2 mujeres. Aquí comienza, al principio viste la alteración con cosas. Si ahorita estás viendo con mujeres, ¿qué alteración es?
espiritual. Una alteración espiritual. Marcos 16. Aquí estamos viendo dos conflictos emocionales. Y estos dos conflictos emocionales están alterando ¿qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate como dos cosas. El que cree es uno y el que es bautizado, bueno, el que cree es un requisito y el que es bautizado es otro requisito. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es que, mire, hermano, está bien claro. Usted nada más cree en Jesús, pero no se ha bautizado. Usted no es salvo. Ah, no, es que yo sí creo en Jesús y sí me bauticé. Ah, pero es que usted se bautizó en los tres. No, eso está mal. Entonces, ahí ya tampoco funciona. ¿Qué es eso? Creer es una parte ¿qué? ¿Física o espiritual? Espiritual. Una parte espiritual. Y si estamos hablando de ser bautizado, ¿es físico o es espiritual? También es una implicación espiritual. ¿Por qué? Porque yo estoy confesando que voy a seguir al Señor. Dos situaciones espirituales también rompiendo ¿qué? Al principio dijimos que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Es Abraham y es Lot. Sara. Bueno, Lot. ¿Y quién va detrás? Sara. ¿Qué está ocurriendo con Lot? Lot está alterando ¿qué? Espiritual. Lot está alterando un sistema natural, porque no son dos, son tres, ¿ok? Luego, en esta situación comenzamos a ver Abraham, Sara y Agar. ¿Qué está alterando? Otra vez el sistema natural de dos con tres. ¿Sí me explico? El primero, un hombre está ocupando el lugar, el lado emocional, el lado físico de cosas. Pero aquí, después de que logra deshacerse de ese pedazo, ahora la emoción le dice, porque esa es la mujer que le está diciendo, dice la esposa de Abraham, bueno, todavía no le dice, no le pudo dar hijos, ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Esto también, en esta situación, algunos consideran que cuando está haciendo la importancia de ella tenía una sierva egipcia, por eso dicen que puede ser la hija de Faraón, porque le está dando una importancia a alguien egipcio sobre las otras criadas. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo dijimos que hay un estatus en la belleza? Y que si eras una mujer fea no te tocaba ir arriba, pero si eras guapa te tocaba hasta arriba. En esta situación, si te fijas, está haciendo una importancia con una mujer egipcia. ¿Qué dijimos que representa Egipto? El mundo. Entonces, la emoción le está diciendo que tome algo de ¿quién? Del mundo. Fíjate cómo está alterando aquí el ecosistema. Claro, si lo profundizamos, ¿no? Si lo vemos de una forma lectura llana, pues nada más así lo que vemos. Pero fíjate cómo comienza a alterarse el ecosistema. Lo mismo que dijimos de Marcos, es que si usted no es salvo, si usted no es bautizado, no es salvo. ¿Por qué? Porque empieza este problema al alterar el ecosistema. ¿Cuál ecosistema? Que tú eres salvo gracias a ¿qué? A creer. Gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Pero eres salvo ¿para qué? Para guardar los mandamientos. El ecosistema es que si tú eres salvo por medio de Cristo, tú no necesitas, comillas, ser bautizado para decir que eres salvo, pero sí necesitas guardar la ley, ¿ok? Para mantenerte en el camino. Rompes el ecosistema y dices que la ley no, pero el bautismo sí. ¿Sí me explico? Tomas otra ruta, porque incluso tú puedes durar hasta 20 años en una iglesia, hermano, usted no se ha bautizado. Y, no, es que no leo la Biblia. El que creyera y fuera bautizado, usted no está bautizado. Oye, hermano, vamos a guardar la ley. No, eso es del Antiguo Testamento. Rompes el ecosistema, dos emociones, el bautismo y Jesús. Cuando estás eliminando, no eliminas a Jesús, pero eliminas la ley y dejas otra cosa.
rompes el ecosistema. Aquí lo mismo con dos emociones, rompiendo el ecosistema. ¿Sí? Entonces acá el ecosistema... El ecosistema siempre son dos, Ajá. hombre y mujer. Hay un equilibrio. Si Dios le está diciendo, vas a tener un hijo, ¿con quién lo debe de tener? Sí, pero acá en lo del bautismo de... En lo del bautismo, el ecosistema es Jesús y lo lee. ¿Por qué? Porque te dice Apocalipsis que Dios ha salvado a los que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos. Y lo que viene a romper ese ecosistema es el bautismo. Que tú elimines los mandamientos. Uno de los dos. Uno de los dos. Que tú elimines los mandamientos y te quedes nada más con el bautismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otra vez lo mismo. En todo lugar, asistas los años que asistas, si tú no te bautizas, lo primero que te dicen, usted no está tomando en serio el cristianismo. ¿Por qué? Porque usted no se ha bautizado. ¿Sí? Entonces... Igual también, por ejemplo, se hace con las cosas que meten del mundo. O sea, vamos a hacer algo con luces y con esto, metiendo un poquito acá y allá. Y al final de cuentas son emociones. Claro. Y les hacen tomar cosas de Egipto. Sí, pero fíjate cómo tienes que romper el ecosistema. ¿Sí? Nada más tiene una sola forma. Mandamientos y salvación por medio de Cristo. Elimina uno de los dos y tienes un problema, se rompe el ecosistema. Con él, si te fijas, por eso desaparece Lot y el equilibrio se junta. Y dice Dios, vas a tener un hijo. ¿Qué pasa ahora? Que le acaba de dar, vemos en versículos anteriores, le acaba de dar el pacto que Dios hace con Abraham y comienza como, oye viejito, es que fíjate que, pues nomás no, ¿sí? Y empieza la emoción por otro lado, versículo 2. Entonces le dijo Sarai a Abraham, he aquí me ha privado Dios de engendrar, llégate a mi sierva, quizá me realice con ella. Y oyó Abraham la voz de Sarai. La palabra de quizá es la palabra ulai. Y si te fijas en esa de ulai, generalmente tiene que ver con o casi siempre tiene que ver con algo de inseguridad. Porque esa parte desde quizás hasta con ella, quizás me realice con ella, esa es una inseguridad. Y luego llegas al 2 que dice oyó, la palabra es shma. Está como Baishma, pero nada más es Shma. Es lo mismo o es el derivado de la palabra Shema. ¿Y Shema es qué? Oír y obedecer. Entonces, cuando te dice oyó Abraham la voz de Sarai, ¿es qué? Oyó y obedeció. Y tomó Sarai, la esposa de Abraham, a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años de habitar Abraham en tierras de Canaán. Y se le entregó a Abraham, su marido, para que la haga su mujer. Fíjate cuántos años estuvo ahí. 10. ¿Qué completa 10? ¿O qué tiene que ver 10? Con completo. Con plenitud, completar. Quiere decir que ya había completado. ¿Qué seguía en ese proceso? ¿Por qué no ha llegado un hijo por lo menos en 10 años? Porque no te está diciendo cuánto tiempo pasó. Nosotros lo estamos leyendo lineal, pero no te dice cuánto tiempo pasó entre los animales y ¿cómo se llama? Y esta situación de Abraham, ¿sí? O sea, en el hecho de que la mujer le está diciendo del niño. Puede ser que al inicio de los 10 años haya pasado esto y luego después de 10 años la mujer le diga, oye, pues como que ya estuvo, ¿no? Pero en esta situación, ¿qué es lo que no ha ocurrido? Y se llegó Abraham a Agar y ésta se embarazó. Y al ver ella que concibió, trató con menosprecio a su patrón. Esa parte de palabra de menosprecio es batecal. Esa palabra también puede estar hablando de una actitud de dueña. ¿De qué? Dueña. Como que la dueña soy yo. Porque te dicen menosprecio, pero en esa palabra puede ser también considerada como una situación, una sensación, una forma de verse como dueña de. ¿Sí? Ahora, también tendríamos que ver aquí, cuando te hablas de su patrona, también tendríamos que ver cuál era la actitud de Sarai, porque si estás viendo en el 2 que ella tiene una situación de
inseguridad, también puede ser que ella, cualquier cosa que vea de Agar, lo tome como una agresión. No que Agar esté comportándose de una mala manera, pero si te está hablando del batacal, como si fuera la dueña, entonces puede ser que la actitud está obligando pasando eso. Una. Dos, puede ser también que Sarai esté viéndole, ay, mijita, ¿qué te pasa? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? No barras, no trapees. Una sobreprotección. Y esa sobreprotección en algún momento se convierte en ¿qué? Eso me corresponde y no lo estás haciendo. Que ya ¿sí? se vuelve una exigencia. Exacto. Entonces, como no lo estás cumpliendo, aquí sí empieza un menosprecio. Pero eso es gracias a la actitud que generaste. Digo el 5. Y reclamó Sarai a Abram diciendo: Mi afrenta es culpa tuya. Yo misma puse a mi sierva en tu regazo, y cuando ella vio que se embarazó, empezó a tratarme con desprecio. Que juzgue Dios entre nosotros. En esta parte de mi afrenta es hamashi, como que la maldad que me hacen, todo lo que me pasa es culpa tuya. Pero fíjate cómo le está diciendo, juzgue Dios entre nosotros. Juzgue Dios entre nosotros que a lo mejor ella está haciendo algo para detener a Agar y él no está haciendo nada. Que llegue y le diga, mira, dile algo. Y él le diga, ya aplácate, mujer. ¿Sí? No hay un actuar correcto de Abraham ante esta situación del sentimiento. Es lo mismo que cuando lo vimos en Egipto. No hay esa emoción ante su mujer, sino ante las cosas. O sea, su emoción está con las cosas, no con su mujer. Y replicó Abraham a Sarai: He aquí tu sierva en tus manos. Haz con ella lo que te parezca. Y Sarai la hostigó y ella escapó de su presencia. Fíjate cómo ella le está diciendo en el 5, juzgue Dios entre nosotros. O sea, como que ya ponte a hacer algo. ¿Y qué le responde él? Haz lo que quieras. Es tuya. La quieres matar, matarla, es tuya. Se lava las manos. Exacto. O sea, ¿qué está sucumbiendo aquí? Otra vez la emoción sobre él. Ah, no, yo no sé nada. Evitando la parte la parte tangible, la parte del ser humano, del hombre, mejor dicho, de tomar una responsabilidad. Y le encontró un ángel de Dios junto a una fuente de agua en el desierto, sobre la fuente del camino a Sur. La encontró Adonai. Agar, ¿de dónde viene? Del mundo. Ajá, de Egipto. ¿Y dónde está? Al lado del agua. Es muy importante esta situación. Agua, y está en un desierto. Sí, procede del mundo, se encuentra la rectitud, tiene el agua. Fíjate cómo es el hecho de que haya un cambio, hay un salvador, hay una necesidad, porque se está yendo, que dijimos era Naham, una consolación, un Mesías y una salvación. Pero si lo vemos de una manera profunda, tienes agua. ¿Qué representa el agua? La palabra. La palabra. El desierto, pues está en el mundo. De hecho, Agar es el mundo, ¿no? Viene del mundo. Una prueba, ¿no? Exacto, estás en una prueba. ¿Qué tendrías que hacer cuando te aparece la rectitud? Rectificar el camino, tomar el agua y regresar a dónde? Con el Padre de la promesa. Pero si tú eres del mundo y nada más tomas el agua y no regresas al Padre de la promesa, ¿qué va a pasarte? La rectitud te va a matar. Aquí cuando te está diciendo camino a Shur, Shur es un lugar que tiene protecciones, que tiene murallas. Entonces, al tener murallas, ella está esperando entrar en ese lugar para ser protegida. Pero fíjate cómo está huyendo de la promesa, del Padre de la promesa. Pero fíjate la profundidad que hay en este versículo, porque tienes agua, tienes un desierto y tienes la rectitud apareciéndote. Tienes dos opciones: o te vas a resguardar o te regresas con el Padre de la promesa, tomas el agua y sigues lo que es debido. ¿Sí? Fíjate todo lo que hay nada más en un simple versículo. Ahora, el 8. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai,
¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella dijo, de Sarai mi patrona, yo estoy huyendo. Le estaba haciendo una pregunta. Fíjate cómo vemos en Génesis, la parashá 1, la 2, y hasta aquí también, cuando Dios encuentra a alguien que no está haciendo bien, ¿qué hace? Les da la oportunidad de arrepentirse. Les da la oportunidad en las preguntas de reflexionar. Ella está haciendo ¿qué? Una cura pronta para solucionar un problema, porque le dice, yo estoy huyendo. Pero fíjate cómo ella no le está encubriendo nada al Señor. ¿Qué diría cualquier otro? No, pues yo nomás estoy aquí cotorreándomela. En el caso de Caín, no, pues a ver. Oye, ¿dónde está? No, pues, no sé. La última vez que lo vi corría hacia la piedra que traía en la mano. 9. Entonces le dijo el ángel de Dios, vuelve a lo de tu patrona y sométete bajo su manto. Dijimos que pues, se rompe el ecosistema porque está Abraham, Sara y Agar. ¿Sí? Técnicamente, a lo mejor esta funciona si lo hacemos así. Técnicamente lo que tenemos es Abraham, o teníamos Agar y Sara. ¿Sí? A la misma par. Lo que le está diciendo es que tiene que eliminar ¿a quién? A una mujer. ¿Cuál mujer? Agar. Entonces, tú vas a ir y tú te vas a poner debajo de quién. De Sara. ¿A quién está eliminando? Otra vez, a una mujer. Lo que le está diciendo, vuélvete a tu patrona y sométete bajo su mando. Si se somete bajo su mando, ¿quién va a mandar? Y automáticamente desaparece Agar. ¿Por qué? Porque hay 3 emociones aquí fluctuando. Bueno, 2 emociones, 2 mujeres. Al eliminar una, ya se regresa el ecosistema. Lo que dice Rico respecto a esto es muy fuerte. Pues es que se tiene que regresar para la bendición. ¿Sí? Que tenga que bendecir al niño. Porque se fue y no hay una bendición sobre Ismael. Ahora, aquí hasta ahorita no ves que haya un hijo. ¿Sí? No existe un hijo ahí. Por eso algunos consideran, por lo menos hasta este punto, que Agar lo que ocurrió fue que abortó o tuvo un aborto. ¿Ahí? Ajá. Como tiene este aborto, viene lo que estoy hablando de lo que dice judaísmo en un midrash, que resulta de que con este problema que hay con Sara, hay tanto problema, se enoja tanto y viene un problema con el bebé y lo aborta. Entonces al abortarlo se incrementa el problema. Entonces, si te fijas, aparece tanto el problema que ella huye. Por eso considera que no está embarazada. ¿Qué dice el versículo 10? 10 y 11. Y le dijo el ángel de Dios, tendrás una prole numerosa y será incontable. Y añadió el ángel de Dios, ahora estás embarazada y tendrás un hijo, al que pondrás de nombre Ismael, porque ha oído Dios tu aflicción. Aquí es donde te digo que por eso consideran que le está diciendo Dios cómo le va a poner al niño. Y luego no le dice que ha concebido, dice el ángel, ahora estás embarazada, como si después de tanto ahora estás embarazada. Algo pasó en ese inter, como si no estuviera, o como si por lo menos abortó, algo volvió a ocurrir y luego no sabe, se va y le dice, es que estás embarazada. ¿Que no sabía que estaba embarazada? ¿Sí me explico? Por eso esta situación en esta parte que consideran ellos que había abortado y que por eso es que le está diciendo esto. Luego, 12. Él será un ser indomable, su mano se alzará contra todos y todos contra él, y frente de todos sus hermanos morará. Aquí la palabra para indomable es peré, pero peré también tiene que ver con un hombre salvaje. Y un hombre salvaje hace lo que le parece sin importar lo que diga su familia. ¿Como quién y quién? Como Esaú. Porque si tienes que ver la familia, como Esaú, como quién más. Como Caín. Como Caín, como Jacob. Porque al final de cuentas, bueno, a lo mejor Jacob no tanto, pero como los hermanos de los hijos de Israel, que terminan matando aquí.
su propio hermano. ¿Sí? O sea, él proviene de una familia así, como Abraham, que no hace, en esas situaciones no hace como que la deja todo a la mujer. Que eso es lo bonito, ¿no? Porque al final de cuentas, Ismael tiene 12 príncipes. ¿Y quién más tiene 12 príncipes? Jacob. O sea, fíjate cómo es como la contraparte de importancia. ¿Me toca a mí? Sí. Y ella nombró a Dios que le había hablado. Tú eres Dios el que me vio. Y pues dijo, yo también he visto a quien me vio. Por tanto, llamó el pozo la fuente del Eterno que me vio, que está en Kadesh y Barnea. O Kadesh, ¿qué? Sí, vale. Fíjate cómo esta situación también puede ser traducida como el Dios que nos presta atención. El Dios que nos presta atención, ¿cuándo? Cuando sabe que podemos ser modelados. Y eso ocurre, dijimos, cuando Dios nos presta atención, pero cuando nos presta atención y sabe que podemos ser modelados. Porque si no eres modelable, te mirará. Si no te dejas modelar a como Él dice, pues ¿para qué? Dice mi abuela, ¿verdad? ¿Para qué gastar saliva? Y efectivamente tuvo Agar de Abraham un hijo, y llamó a Abraham a su hijo, el que dio a Agar, Ismael. No existe otro problema, o por lo menos hasta que llega y tiene el hijo, no hay algún conflicto. Esa es una especie de redención. Y cuando hay una redención de ella que regresa y ella rectifica, cambia su modo de ser, lo que ocurre es que viene esta promesa del hijo, viene el cumplimiento. Y Abraham tenía 86 años cuando tuvo Agar a Ismael. Y más adelante, cuando tenía Abraham 99 años, se le apareció Dios a Abraham y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, encamínate ante mí y sé íntegro. Ahí la palabra de íntegro es la palabra tamín. Tamín es entero, recto. Y luego tienes otra palabra, encamínate. Esa de encamínate es como si fuera de manera, que sería hitlalek, es la palabra. Y esa de encamínate es de forma constante, no es de forma lenta, tiene que ser un movimiento constante sin parar. Y luego aparece por primera vez como el Shaddai, que vendría siendo todopoderoso. Ya pasaron de 86 a 99 años. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. Y en estos 13 años han ocurrido muchas cosas. ¿Sí? Si le está, hay una versión que dice rinde culto ante mí. Cuando dice encamínate ante mí, esta palabra viene del Targum, que traduce rinde culto ante mí. Y estableceré mi pacto contigo y te he de multiplicar enormemente. Aquí, si te fijas, tienes dos od y meod, que vendría siendo multiplicar y enormemente. Pero si tienes od y od, porque la me, esa no la tomamos en cuenta porque es un prefijo, pero es od y od, ¿a qué se está refiriendo? A lo espiritual, A lo terrenal. A lo espiritual y a lo terrenal y a lo espiritual. ¿Sí? Y echándose Abraham de cruces, continúa hablando Dios diciendo, no está hablando Abraham, ¿sí? Nada más está hablando Dios con él. Ahora establezco mi pacto contigo y serás patriarca de muchos pueblos. Y si te fijas, la palabra para pueblos es Goim. No puede ser que no sea Am y que no sea Judá o judío. ¿Sí? Te habla de muchos pueblos y te habla de Goy. Aquí es importantísimo esto, comprender que cuando hablamos de Goy tiene que ver con algo que tiene que acercarse al Señor. Y dijimos, Abraham viene de la tierra de los calderos, donde venden calderos muy bonitos. Y en ese lugar son Goys.
y él va a generar una nación de Goy. ¿Y esa nación de Goy de dónde tiene que salir? Va a ser Dios una gran nación. ¿De dónde? De Abraham. Pero si tú no naciste de parte de Abraham, ¿de dónde vas a salir? Pues de los Goy. ¿Pero qué tienes que hacer? Lo mismo que Abraham. ¿Qué? Salir de tu tierra y convertirte en ¿qué? Lo mismo que Abraham. ¿Sí? No es nada más que le diga, vas a ser padre de muchos pueblos. Sí, pero muchos pueblos, ¿cómo? Fíjate cómo también entra ahí, que vea las dos simientes, la del polvo y la del cielo, las estrellas, para ser padres de esos Goy. Pero esos Goy no pueden hacer lo que se les antoje, porque entonces, ¿de qué sirve que dejen su tierra de Goy para venir a seguir siendo Goy? Aquí, como dijiste, Goy tiene que ver con alguien que tiene que acercarse a Dios, y cuando se acercan a Dios ya son Singular. Fíjate cómo cambias de estatus. Vienes de Goy y te conviertes en un singular. ¿Qué es singular? Por prototipo. Vamos a ir. No se llamará más tu nombre Abraham, pues será tu nombre Abraham, porque como el patriarca de las naciones te he puesto. Y si te fijas, Abraham cambia en el español. ¿A qué cambió? Con una ¿Y una? Con una H y una. Una H y una A. Porque no nos interesa el español. El español, al final de cuentas, vas a ver, pues ahí te está agregando dos letras. ¿Cuál y cuál? La G y la que se ve. Ajá. ¿Dónde está esa letra? ¿Dónde la hemos visto? En el nombre del Eterno. En el nombre del Eterno. Ahí le está agregando una G. Al agregarse de una letra, le da la oportunidad de algo superior. Éxodo 3:15. Además Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Mira, nunca dice Dios que es Dios de alguien. Nunca. A partir de aquí, Dios agrega, le da un nombre, una letra de su nombre a Abraham. Y lo que estás leyendo en Éxodo es Dios agregándole un nombre a su palabra, o a su nombre, mejor dicho. ¿Te acuerdas? Hemos dicho, lo que vimos aquí es cuando decía Shaddai, en el 1. Yo soy Dios, Shaddai. Todopoderoso es Shaddai. ¿Sí? Y el otro día, ayer vimos que él es Jehová Sebaot, que es el Dios de los ejércitos. ¿Sí? Y aquí en Éxodo está agregándole Dios de Abraham. Está tomando el nombre de Abraham para hacerlo parte de su nombre. ¿Sí? Porque esos nombres no son los nombres que nosotros queramos agregar. El Señor es el que lo está dando. Él mismo le está diciendo a Moisés que él se llama Dios de Abraham. ¿Sí? ¿Más o menos? Le está cambiando el estatus. Ajá. Pero le está cambiando el estatus porque le está dando una G. Pero él está tomando el nombre de él. Porque ahora está considerando como que él es el Dios de una persona en específico. ¿Sí? Entonces, en parte dijimos del pasar sobre los animales, tienen que ser los dos. Como Abraham no puede pasar, ¿qué pasa? Pasa algo, ¿cómo dice? Un molino humeante, un horno humeante, y la antorcha, una representación de él. Aquí él está dando una letra de su nombre a Abraham,
Y Abraham, y Dios está tomando el nombre de Abraham para hacer una implicación de que Él es el Dios de él. Luego el 6. Y te fructificaré mucho y formarás un gran pueblo y reyes de ti saldrán. Aquí en esta parte tienes otra vez Od y Od. ¿Ya lo viste? Od y Od. Si es Od y Od, estamos hablando de una bendición Espiritual y terrenal. espiritual y terrenal. Esta bendición no puede estarse refiriendo a Ismael, tiene que referirse nada más a sus descendientes por el lado de su mujer.